Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy, en este Jueves Cultural, un programa bellísimo. La historia de la música. Primera parte. Los orígenes. Y nos acompaña quien lo sabe todo respecto a música, que es el maestro José María Álvarez, a quien tanto le agradecemos nos favorezca con su presencia. José María, como siempre, nuestra eterna gratitud y en nuestro recibirte con todo cariño, porque sabes lo mucho que te aprecio y te quiero, con estos temas que enriquecen nuestra vida, y hoy me parece algo muy importante. La música, y aunque lo diga 10,000 veces más cada vez que vengas, es la más pura de todas las artes y está en el alma de los seres humanos. Al hablar de sus orígenes, seguramente tú nos ayudarás a comprender por qué la música en nuestra vida. Bienvenido. Gracias, Rosita, y gracias al auditorio que te sintoniza y que pues nos hace favor de escucharnos. Rosita, este tema es fantástico. Desde que me dijiste que podíamos conversar, hacer como esta historia de la música en entregas, en capítulos, en tu emisión de los jueves, a mí me parece fantástico poder revisarlo. No podemos escuchar toda la música que se ha escrito, sería pues interminable, porque interminable es la música. Cuando hablamos del origen de la música en sí, yo creo que no tiene ni un inicio, porque no tiene fin tampoco. Entonces, igual, una obra musical o una canción o todo, sí tiene un inicio y tiene un fin, pero el movimiento continuo de la música, como se gestó desde tiempos inmemoriales, podemos empezar a darnos cuenta que es como el universo mismo. El universo, están los planetas en rotación constante, hay soles, hay lunas y no deja de moverse. Por eso es que nosotros podemos hablar de la música de las esferas. Si no hubiera música, no se movería el planeta, no se moverían los soles, no se moverían las lunas, no se movería nada, no habría naturaleza, no habría un mar que se mueve, que tiene olas, que tiene furia, el viento que sopla. Todo es música. Si lo vemos así, basta pararnos en la calle, en algún lugar donde haya quizá muchos árboles, el mismo viento lo que produce es un sonido, si bien no ordenado, pero es un sonido musical, es un sonido armónico. Cuando vamos en la calle, en el automóvil, en el transporte público, habrá claxonazos, frenazos, pero también es un sonido que no es ordenado, pero también es un sonido urbano. Es un sonido que, es más, ya a estas alturas del siglo XXI ha sido utilizado por compositores para reflejar lo que es la sociedad. Los orígenes, entonces, no podemos hablar de dónde surge. Yo creo que si podemos visualizar a un bebé que está descubriendo su cuerpo, empieza a hablar, lo primero que dice son pequeñas frasecitas, pero siempre todas son cantaditas. Es muy curioso, pero un bebé no te habla como estamos hablando tú y yo, que hasta cuando hablamos con cierto tono, hablamos con cierta melodía, con cierta cadencia. Pero un bebé empieza a descubrir haciendo pequeños sonidos musicales. Empieza a golpear en su cuerpo o en en una mesa, y empieza a descubrir eso. Así el ser humano descubrió la música, golpeando, como lo que escuchamos ahora, este ritual africano. En muchos lugares del planeta el hombre primitivo empezó a explorar cómo golpear, cómo de alguna forma encontrar en esos sonidos que se creaban algo que les podía ayudar para sus rituales, para las cosechas, para los asuntos de renovación de la naturaleza. Es ahí donde el hombre empieza a descubrir que sí, el sol se mete, el sol vuelve a salir, sale la luna, salen las estrellas, hace calor, hace frío, pero hay algo más, y que el hombre lo está haciendo con sus propias manos, con su propia garganta. De ahí parte todo, Rosita. Los orígenes, ciertamente, queridos amigos,
Cualquiera de nosotros ha casi instintivamente en ocasiones empezado a tocar sobre la mesa con un cierto ritmo, a querer tocar sobre una botella de vidrio con el anillo que traemos puesto. Esta especie de respuesta instintiva del ser humano a este fluir de lo que es la música. Es tal vez este periodo de la Baja Edad Media, recordemos, y que me corrija el maestro si me equivoco, que San Benito, el fundador de los benedictinos allá en Monte Cassino en Italia, pues inicia en cierta forma la tradición de este tipo de música. Sí, Rosita, ya hablamos de los inicios, de esa forma primigenia de encontrar la música, el ritmo, cierta melodía, aunque pues los hombres primitivos no sabían qué era, y al paso del tiempo, cómo se empieza a ordenar como el universo mismo, del caos empieza a existir el orden. Y esto empieza a ocurrir, bueno, si tenemos que encontrar algunos antecedentes musicales antes de abocarnos a lo que estábamos escuchando y lo que tú mencionabas, es que si podemos encontrar los orígenes en cada uno de los rincones del mundo, ahí está China. En China están los primeros antecedentes de los instrumentos musicales y de la práctica musical. China, en Grecia obviamente es donde empieza a surgir cierta notación musical que no escrita, pero que sí se iba de generación en generación oralmente pasando y educándose cada vez más, encontrando cómo podían esos sonidos que se emitían, bajarlos, representarlos gráficamente. Hay muchas pinturas, muchos jeroglíficos, muchas cosas que en aquella época, muchísimos años, miles de años antes de Cristo, pero que tanto en China, en Grecia, en Egipto, encontramos todas estas representaciones musicales. Ya se forman las pequeñas arpas, los instrumentos de viento en México, o esta parte de lo que corresponde a lo que era Mesoamérica. ¿Cuántos vestigios no tenemos de pequeñas flautas y también de instrumentos musicales que se tocaban, o por lo menos eso dicen los códices, los jeroglíficos, para honrar a una voluntad superior, a algo superior a uno, a Dios? Así es que llegamos ya a la época después de Cristo y empezamos a notar cómo el canto empieza a ser tomado como una forma ritual, pero de una manera muy respetuosa en las iglesias. Todo empieza aproximadamente desde el año 300. Empieza todo con cuando se inicia el cristianismo con el emperador Constantino y posteriormente lo que se denomina en dos partes, el canto ambrosiano y el canto más famoso, como lo escuchamos, el gregoriano. ¿Por qué se llama así? Esta representación musical en donde se alaba directamente a esa voluntad superior, a Dios, como uno lo quiera ver, especialmente ya en el cristianismo como Dios, toda la barbarie que se pudo haber hecho en los siglos anteriores, la música primitiva, la música sacada de las de golpear un leño, de golpear una piedra, de hacer música con el propio cuerpo, empieza a redondearse en la voluntad de hacer algo para alguien superior, para algo superior. Se llama gregoriano porque lo establece, o los fundamentos del canto gregoriano los establece el Papa Gregorio el Grande. Eran los años de 540 o 600 después de Cristo, y aquí es donde empieza ya lo que habían dejado los griegos, que era esa antecedente de notación musical, empieza a entenderse ya con una forma de canto. También se conoce como canto llano. ¿Por qué? Bueno, así se conoce ahora. En ese entonces no se sabía así. El canto llano se le dice llano porque no existía la melodía como hoy la conocemos, ni la armonía. No había esa combinación de todos los factores que hacen que la música sea recordada o reconocible. Melodía, armonía, contrapunto y ritmo. Si escuchamos el canto gregoriano, tiene cierta fluidez, pero no tiene un ritmo constante. Y a partir de ello es que la música empieza a florecer en todos los templos, en todas las iglesias, y empiezan a surgir quienes escriban esa música.
porque de repente decimos, es de autor anónimo, ¿no? Yo estoy en contra de eso porque esa persona que en algún momento escribió algo tenía nombre y apellido, Claro. ¿no? Es autor desconocido. Y prácticamente todas estas piezas, desde la música religiosa, el canto gregoriano y lo que vendría después, todo es de autores que no conocemos. Pero al poco tiempo, ya andando ya los siglos, empezó a haber gente que se sentaba a escribir y era reconocible su nombre. ¿Por qué? Porque ya la música estaba impresa. Cuando se creó la imprenta, de las primeras cosas que se imprimió fue la música. La música con las notaciones muy antiguas que venían del canto gregoriano, pero ya empezando a hacer estructuras, empezando a hacer un mundo mucho más, como decía, del caos, empezar a ordenarlo muchísimo más. Me comentabas tú fuera de micrófonos que en estos grandes libros maravillosamente ilustrados de música gregoriana, aunque para muchos que no sabemos nos parece ver como papel pautado y notas muy específicas que el que estudia música sabe, bueno, pues ese es un do, o este es un si, o un sol, o un la, la forma en que se representan esos libros es distinta. Uh-huh. O sea, me explicabas algo sumamente curioso, en la medida de la altura de la nota implicaba la altura de la voz. Exacto, si escuchamos aquí la grabación que nos compartes de los monjes de Silos, ¿no? Se me fue el nombre ahorita. Santo Domingo de Silos. Santo Domingo de Silos, escuchamos que van todos a la misma altura, pero no están afinados. Esa es la gracia, si así se le puede decir, del canto gregoriano. Es, digamos, guiados por más o menos saber por dónde va la nota alta, baja o media, pero no tienen que estar todos exactamente igual. Escuchamos algunas discrepancias entre las voces si ponemos atención, pero no era la perfección lo que se buscaba. Lo que se buscaba era, a través de los sonidos, comunicarse con algo más grande que uno. Es por eso que la música empieza a ser tan apreciada y también tan codiciada al grado de empezar a cerrar filas en la iglesia y pensar que la música era propiedad de la iglesia, cosa que después ya en el Renacimiento todo empieza a cambiar. La imprenta, la música empieza a salir de la iglesia, hay gente fuera de la iglesia que también empieza a crear música y platicaremos. Y nos comentabas, José María, para hacer una recapitulación, que bueno, la música no tiene un punto de partida, es algo instintivo en el ser humano, desde los rituales más primitivos, como en China, en Egipto, se van desarrollando los instrumentos, en Grecia y el Medio Oriente se empiezan a hacer jeroglíficos para representar estos sonidos, y como ya en la Baja Edad Media el canto ambrosiano, que me imagino toma su nombre de San Ambrosio, el obispo de Milano, quien bautizó a Agustín de Hipona en su momento, hoy conocido como San Agustín. Estamos hablando precisamente del siglo V, y después Gregorio Magno, el Papa, en el siglo VI, el año 500 y pico, pues da su nombre a ese canto que conocemos como canto gregoriano. Pero era un canto llano, no existía melodía, armonía, ritmo, contrapunto, y ahora aparece ya mucho más adelante, después de haber pasado la Edad Media y lo que va a ser apenas los inicios del Renacimiento, alguien como Tomás Luis de Victoria. Efectivamente, si escuchamos con atención el canto gregoriano que compartimos con el auditorio previamente, esto que escuchamos, el O Magnum Mysterium de Tomás Luis de Victoria, ya escuchamos cierto orden, porque toda la música como se escribe ahora, con divisiones de compases o barras de compás como se le conoce, con cierto ritmo peculiar, con digamos 4/4, 3/4, todo eso, la parafernalia, las estructuras que se crearon en el barroco, de lo cual en alguna ocasión posterior podremos hablar, ya con Tomás Luis de Victoria, y como bien lo anotas, después de la Edad Media, en el Renacimiento es cuando estas bases empiezan a tomar forma. Es donde esta gente abocada ya, que ya ahora sí ya tiene nombre y apellido, no como en los siglos anteriores, esta gente con nombre y apellido empieza a imprimirse su música,
si bien es para actos religiosos, es creyendo en que la música está conectada directamente con una divinidad. Eso es lo más importante que hay que tomar en cuenta de todo este periodo, este gran periodo de muchos siglos. Ahí es donde vemos que ya estos personajes con nombre y apellido empiezan a hacer música, empiezan a poner, aunque ya no son los renglones como lo veíamos en el canto gregoriano, donde existen una cantidad de supuestas notas que aleatoriamente tiene que inventarse cómo cantarlas. Con la tradición oral es como realmente sabemos cómo se tiene que cantar esa música hasta la fecha. Pero ya ahí el pentagrama empieza a cobrar forma. El pentagrama es esos 5 rengloncitos en donde se ponen las notas, una escala musical y que se pueden interpretar, empieza a surgir, que viene desde los griegos, pero ya empieza a ver estructuras, los nombres de las notas y se empieza a cerrar más ese círculo, como decía yo, del caos que era la música per se, la música primitiva, la música que nace de las entrañas, empieza ya a hacerse poco a poco una esfera mucho más perfecta. Por eso, qué buena elección de Tomás Luis de Victoria, porque aquí ya encontramos lo que durante muchísimos años, y ya en la Edad Media y por supuesto en el Renacimiento florece, que es la polifonía. Es decir, que ya no es el canto gregoriano como un solo sonido, por eso el canto llano. Escuchamos una ola de sonidos que se va moviendo en el canto gregoriano. Aquí ya escuchamos varios sonidos al mismo tiempo. Hay la polifonía. Y varias voces entran en diferentes instantes. Como escuchamos en esta pieza de Tomás Luis de Victoria, ya hay forma de poder juntar una voz que entra en medio otra y de repente otra y de repente un instrumento o el órgano o simplemente la voz, pero ya tratada con una cantidad de lo que se llama los colores que tiene la música. Yo te decía también fuera de micrófono que la música es la única de las artes que se mueve alrededor tuyo. No le puedes ver el color, no puedes olerla, no puedes tocarla. Sin embargo, la música, desde estos momentos, desde la polifonía, desde el Renacimiento, la música empieza a tener color, empieza a tener textura. No la puedes ver, pero la puedes imaginar. Y eso empieza a correr en todos esos años, no tanto en la música religiosa, sino como te lo comentaba también, fuera de la iglesia. Todos esos personajes que empiezan a contar historias acompañados de música. Ya no es solo los textos religiosos con el acompañamiento musical, que es lo que hemos estado tratando ahora, sino la historia popular, la historia de la gente común y corriente que se hace acompañar de música para de una generación a otra ir contando e ir cantando la historia de su país, la historia de su raza, de su sociedad. Los famosos trovadores que seguramente vamos a escuchar posteriormente y que traen a mi memoria pues ya las historias recontadas de ese periodo de la Alta Edad Media, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, siglos en donde también apareció el terrible momento de las cruzadas y en donde los trovadores que tanto gustaba de escuchar Leonora de Aquitania, pues contaban las aventuras, ¿no?, de estos hombres que se desplazaban por Europa hacia el Medio Oriente, entre ellos, por supuesto, su propio hijo, Ricardo Corazón de León. Los trovadores, queridos amigos, en este caso de Alemania, cantando en alemán, estamos escuchando música de esa Alta Edad Media. ¿Cómo viene a cuento todo esto? Porque si bien Tomás Luis de Victoria, el compositor que escuchamos su O Magnum Mysterium, es posterior a esta época, esto que estamos escuchando es aproximadamente los años 1100, 1200 y que coincide con esa época en donde las cruzadas fueron el mejor pretexto para que la música empezara a diseminarse por todo el continente europeo.
empieza este tipo de movimientos armados, se cuentan las hazañas de los héroes, los avatares de las propias batallas, y entonces ahí es cuando surge lo que se había escuchado en la iglesia, esta forma musical, esta forma cantada, pero de la iglesia sale a las calles, sale al campo de batalla y se empieza a pasar de una generación a la otra, de un pueblo al otro, contando las hazañas. Se va cantando acompañados de instrumentos, como escuchamos ahorita, pequeños tambores, de repente pequeños trozos de metal que golpeados hacen el sonido, un sonido muy específico que ahora pues son los címbalos o los platillos, ¿no? Como los en una batería, por ejemplo, se tienen los platillos. Todo eso ya se empezaba a utilizar. Esos eran los primeros orígenes en donde se cuenta una historia acompañada por música. Ya el hombre está utilizando la música no solo para comunicarse con Dios, con algo divino, sino también para comunicarse entre ellos, porque esta música de los trovadores pasa de uno a otro, y se puede también hasta ir modificando, pero ya hay una forma de comunicación, ya no es nada más con algo intangible como puede ser Dios, sino aquí ya se está compartiendo. La música, Rosita, en esta época que tú señalas, empieza a socializarse. Y la música desde ese momento, 1200 después de Cristo hasta la fecha, no deja de ser un producto, si así lo podemos ver en esta época, social. La música es una parte de nuestra sociedad. No podemos estar apartados de la música y vivir en sociedad. Siempre, en cualquier sociedad, en cualquier momento agradable y desagradable de la historia de la humanidad, siempre habrá música. También agradable y en ocasiones no muy agradable, pero ahí es donde vemos que la música es un vehículo para expresar lo que socialmente vive el ser humano. Es muy importante verlo así porque pensamos que la música siempre tiene que ser bonita. No, la música es el espejo de la sociedad, es el espejo de lo que el planeta está viviendo. Pues vaya espejo el que tenemos ahora. Exactamente. Hay ocasiones en que los compositores han escrito música muy agreste, muy complicada, muy conflictiva. ¿Por qué? Por la época en la que se está viviendo. Bueno, ya me voy a dar un gran salto, pero es solo un ejemplo. Si revisamos la música que escribieron muchos autores en plena Primera Guerra Mundial, es música llena de paz. ¿Por qué? Porque el alma del artista lo que busca es un poquito de ungüento para su alma, es un poquito de remanso. ¿Cómo lo hace? No reflejando lo que está ocurriendo a su alrededor, sino todo lo contrario, buscando esa paz interior, como en la época de la polifonía en la Edad Media se buscaba comunicarse con algo superior. Y no tiene que ver con la religión, Rosita. Es cuando uno canta, uno está conectado con algo más grande que uno. Aunque uno no cante bonito, aunque uno no siga bien el ritmo, uno tiene esa intención natural totalmente de comunicarse con algo mayor que uno. Ya si alguien te escucha, qué mejor, porque puedes cantar juntos o hasta te puede decir qué feo cantas, pero ya hay una reacción. Por eso es que te digo que es un artículo, me choca decirlo de esa manera, es un producto muy importante de la sociedad, ¿no? La sociedad no podría moverse tampoco si no existiera música. Y yo creo, de alguna forma, José María, que la música definitivamente establece un contacto, cuando es esa música bella que inspira, un contacto con algo superior. Inclusive hay personas que afirman que músicos como Mozart definitivamente fueron grandes místicos, a pesar de lo aparentemente desordenado de su vida, porque ellos mismos referían que esa inspiración se la atribuían a ese contacto con algo infinitamente superior a ellos. Nos encontramos entonces con que en estos orígenes, desde el instinto natural, vamos avanzando, vamos haciendo que esos sonidos espontáneos de golpear objetos y de querer cantar se vayan un poco acomodando. Va surgiendo los instrumentos, va surgiendo el afán de ponerlo por escrito, va surgiendo el deseo de cantarle a esa
realidad superior a uno mismo, el deseo de contar historias, como sucede con los trovadores, en donde ya aparece pues no solo el recuento de las batallas, sino posiblemente las primeras canciones de amor humano que ejemplifican el deseo de cantarle al ser amado, hasta llegar a irnos sofisticando un poco más en el Renacimiento para posteriormente entrar en lo que tradicionalmente hemos llamado música clásica, pero que ya estaremos viendo en otros programas. Vamos a tener que estar pendientes, queridos amigos, porque aquí José María y yo hemos conversado y vendrá un segundo capítulo que será la extraordinaria música barroca. Pero por ahora, gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestro extraordinario y queridísimo invitado, el maestro José María Álvarez, y el más importante de todos, una vez más, gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.